¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando vela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy estamos comenzando casi. Ya el 21, mañana comienza. Epa, bájeme el retorno. Estoy escuchando el retorno. Mañana comienza el encuentro mundial contra el imperialismo que tenemos aquí en Venezuela, desde el 22 al 24 de enero. Y trajimos a dos invitados de lujo. De Izquierda Unida, Fran Pérez, responsable para América Latina por Izquierda Unida, y Marta Martín, que es responsable del Partido Comunista Español. Es comunista. Comunista, hasta la médula. Hasta la médula. Y responsable para América Latina, estarás con lo de Chile ahorita. Ahora estamos con todo. Ahorita vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de Ecuador. Los tenemos animados Sí. y no Y sobre todo el imbécil que anda ahorita en Londres. Sí, por ahí anda. Y tenemos a Olga. Delegada nacional del foro. Delegada nacional del foro del Encuentro Mundial contra el Imperialismo. Vamos a comenzar con un video, pues. Vamos a ver a Pompeo desde la OEA y culminar en Colombia. Es bueno que hagamos el periplo y la amenaza. ¿Está bien? Rueda. Póngelo aquí. Sonido. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha advertido que habrá más presión sobre Venezuela durante su declaración ante la Organización de Estados Americanos. El diplomático volvió a expresar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó,
También tuvo palabras para Bolivia. Elena Villar con más detalles en directo. Antes del discurso de Mike Pompeo, el secretario general Luis Almagro ha tomado la palabra para, en inglés, asegurar que la lucha hoy es entre democracias lideradas por Estados Unidos y déspotas. Más adelante ha citado como tales a Venezuela y a Cuba. Almagro ha agradecido que Washington haya incrementado su papel como jugador central en el hemisferio, un hemisferio que, según él, ha revertido una tendencia marcada por los malentendidos y las grietas ideológicas. Almagro también ha asegurado que las sanciones impuestas han sido clave. Recordemos que el secretario general de la organización busca la reelección al cargo y que Estados Unidos ya le ha dado el espaldarazo. Por su parte, Pompeo ha comenzado hablando de Venezuela, apostando por el reconocimiento de Juan Guaidó, recordando la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y amenazando, sobre todo, con más acciones contra Nicolás Maduro. Vamos a verlo. En tan solo 3 meses, rápido según los estándares diplomáticos, establecimos un nuevo representante de Venezuela ante la organización, al embajador Gustavo Tarre. Hemos reforzado la legitimidad de Juan Guaidó en la comunidad internacional a pesar de los máximos esfuerzos de Maduro para impedirlo. Revivimos el Tratado de Río, que aumentó las restricciones de movimientos al exterior para Maduro y decenas de otros funcionarios. Todos deben saber que habrá más acciones. El secretario de Estado ha lamentado que, en su opinión, la OEA tuviera otro rumbo distinto en la década de los 70 y los 80, para después asegurar que eso ha cambiado en la actualidad y que los pueblos de América ahora avanzan hacia la libertad, asegurando que solo Cuba, Venezuela y Nicaragua son tiranías. Only in Cuba. Solo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad. También ha tenido palabras para la situación en Bolivia. Abiertamente ha reconocido que lo sucedido, es decir, la implantación de un gobierno de facto, la nulidad de las pasadas elecciones presidenciales y la convocatoria de otras nuevas, ha sido producto del trabajo de la OEA. Le escuchamos. Recientemente, la Organización de Estados Americanos ha cumplido con la solicitud del antiguo gobierno boliviano de realizar una auditoría de los resultados electorales en disputa. Y lo que es más importante, honró al valiente pueblo boliviano por exigir elecciones libres, justas y democráticas. Estos acontecimientos no ocurrieron por accidente. Tomó mucho trabajo. Ocurrió porque los Estados miembros todos decidieron usar la organización para obtener los resultados, todos juntos. El secretario de Estado ha finalizado su discurso recordando que la semana que viene hará diversas paradas en países de la región, remarcando su visita a Colombia, nuestro buen amigo y aliado junto a Brasil, ha remarcado Pompeo. Esta semana Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos. There's been some reports that President Guaidó is going to be in Colombia. Are you planning to meet with him, and what are your goals with regards to Venezuela as it relates to Colombia? Yeah, well, we hope he'll be there. When we have leaders talking about counterterrorism in South America, he's a duly elected leader in Venezuela. We hope he'll join us, and I look forward to having a meeting with him. Our mission in Venezuela hasn't changed. We are convinced that the Venezuelan people deserve a better 2020 than they had in 2019. Maduro has been destructive. We've had millions of people have to flee the country to the very country I'm headed to Colombia. Our mission set is to continue to work through all the diplomatic channels to achieve the outcome that President Trump laid out now about 18 months ago. Agradecemos todo el apoyo que usted le ha dado a Colombia y le reiteramos también nuestra gratitud como un país que ha sido aliado de los Estados Unidos, y también agradecer la agenda que tenemos nutrida en diferentes temas. Quiero agradecerle también la presencia a miembros del equipo del Departamento de Estado y quisiera darle a usted la palabra para que haga sus comentarios, pero le reitero, secretario Pompeo, nuestro aprecio, nuestra gratitud y el deseo de seguir fortaleciendo la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Adelante, señor secretario.
Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, habló hoy sobre la lucha de Colombia contra los cultivos ilícitos. Respaldó la política de erradicación del actual gobierno y aseguró que el ELN y el grupo extremista islámico Hezbollah son una amenaza directa para la seguridad de Colombia y la región. Hablemos de esfuerzos antinarcóticos. Colombia tiene casi 200.000 hectáreas de cultivos de coca. ¿Son esos cultivos una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿Está Colombia en riesgo de desertificación? Sí, es demasiado. Cuando vi al presidente Duque, él estuvo de acuerdo, pero ha habido un progreso real. Cuando el presidente Duque asumió, las cosas estaban en la dirección errónea, pero ahora están en la correcta. Esta mañana me dijo que casi 100.000 hectáreas fueron erradicadas este último año. Tristemente, algunas fueron replantadas, así que falta mucho trabajo por hacer. Pero estoy contento con lo que Colombia está haciendo. Daremos nuestro apoyo para continuar, pero los colombianos deben apoyar los esfuerzos del presidente Duque para erradicar estos cultivos, y eso pone una oportunidad económica real enfrente de esta gente que está involucrada en esta actividad ilícita. En cuanto a los cultivos de coca, Pompeo ha urgido a Duque a cumplir el compromiso firmado el año pasado entre sus gobiernos para reducirlos a la mitad. Seguiremos trabajando con usted, señor presidente, para reducir las plantaciones y la producción un 50% de aquí a 2023. Por nuestra parte, sabemos que también tenemos que reducir la demanda en nuestro país. La cocaína se ha convertido en una preocupación común. No en vano, Estados Unidos es el principal consumidor del mundo y Colombia el principal productor y uno de los lugares donde más han crecido los cultivos. Solo en 2017 aumentaron, según Washington, un 11%, hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas. Hablemos de esfuerzos antinarcóticos. Colombia tiene casi 200.000 hectáreas de cultivos de coca. Comando Sur no es que está haciendo maniobras conjuntas en Colombia, no. Comando Sur está instalado en Colombia, tienen 9 bases militares. Ya no son 7, tienen 9. Ojalá esos maniobras del Comando Sur sean para combatir la droga. Estoy casi seguro que es para abrir rutas de protección de los envíos de drogas de Colombia a Estados Unidos. 70% de la droga del mundo la produce Colombia. Colombia es el mayor productor de drogas del mundo. Con 9 bases militares en Estados Unidos, ya sabemos lo que hacen las bases militares. Proteger la producción y el tráfico de drogas que va para Estados Unidos. Vamos contigo, Marta. Dame tu opinión respecto a Pompeo y su... Ahora resulta que han disminuido 100.000 hectáreas, resulta que son las mismas 400 y creo que hay más, lo que pasa es que no lo dicen. No le salen muy bien las cuentas, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente que tienen Estados Unidos. No sé, a mí es que me hace mucha gracia que Pompeo hable de terrorismo hacia el exterior. Bueno, pues gente que lleva la democracia a países a fuerza de bombardeo, que asesina a jefes de Estado Mayor, como es en Irán, sin consentimiento del Congreso ni del Senado. Además, una persona que ha luchado contra el ISIS en la región, en el Oriente Medio. Ahí vemos ya la conexión de ISIS también con el propio Estados Unidos. Entonces, a mí me hace muchísima gracia que Estados Unidos, que Pompeo en este caso, se permita el lujo de hablar de terrorismo hacia afuera de Estados Unidos y calificar a cualquiera de terrorista, ¿no? Han destrozado Irak, han destrozado Libia. Quieren lo mismo para Venezuela. El baño de sangre es lo que piden. Me parece tremendo y sobre todo me parece tremendo bueno, pues aquellos que le hacen la ola, ¿no? y que actúan como lamebotas pidiendo una entrada del ejército en Venezuela. ¿Cuál es el objeto real de esta gira de Pompeo? Yo creo que es quemar, no sé si los últimos cartuchos que les queda ya con el títere, este último que cogieron, ¿no? Con Guaidó. Pienso que debe ser eso, y bueno, y si no ya terminan de exprimirlo y si no sale adelante, que no creo que salga porque, bueno, no han cogido al más listo de la clase, pues me imagino que seguirán con otros planes, pero bueno, yo creo que es intentar agotar un poco, ¿no? esa vía con
con Guaidó, pero que creo que lo tiene un poquito difícil. ¿Se le equivocó? Bueno, si le ponen vallas para saltarlas constantemente, pues a lo mejor. Yo tengo por ahí un video de un muchachito en pañales que subió la valla. Sí, mejor todavía. Frank, tu opinión. Sobre Pompeo y sobre Colombia. Pompeo, No, yo creo que Colombia, o sea, Pompeo va como emisario de Trump a darle instrucciones al señor Duque de lo que tiene que hacer, y Duque es como una especie de mayordomo de Estados Unidos, ¿no? Parece que Estados Unidos trata a Colombia como un estado más norteamericano, como una provincia más de los Estados Unidos, ¿no? Y hoy por hoy es verdad que Colombia es, digamos, el país más pro-yanqui y más pro-imperialista que hay, y está colaborando contra Venezuela diariamente, ¿no? Lo ha hecho lo hizo cuando los puentes, lo ha hecho ahora mismo con la visita de Guaidó, y yo creo que realmente con 7 bases militares, si quisiera Estados Unidos acabar con la droga en Colombia, acababa. 9 bases, ¿no? Decía Diosdado, 9. Bueno, si quisieran realmente, podrían acabar con la droga, con el narcotráfico, ¿no? Pero es la propia clase alta, la élite colombiana, la que lleva siendo narcotraficante años y años, ¿no? Por eso no desaparece, porque son los aliados de Estados Unidos, ¿no? A costa de la salud de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? No, hay 18 líderes sociales en lo que va de año. Sí, bueno, asesinados. El Estado muchas veces está encubriendo a los paramilitares que están asesinando a esos activistas sociales, ¿no? Que muchas veces son movimientos sociales, líderes de derechos humanos, son indígenas, ¿no? Es decir, están destruyendo a la gente más valiosa del pueblo colombiano, que es la gente que lucha por los derechos humanos de todos, ¿no? Y eso lo está haciendo el paramilitarismo con el amparo del Estado del señor Duque y Uribe, que está detrás, ¿no? Porque Duque es marioneta de Pompeo, pero es marioneta también de Uribe, ¿no? De Uribe. No, y Uribe, aparte de eso, Uribe está tratando de salvarse lo último que le queda. Porque Uribe prontico, en el momento en que Estados Unidos decida, sale del escenario y va preso. Bueno, Estados Unidos cuando hay un libro por ahí que en España desde luego se ha vendido bastante, que se llama El narcotraficante número 82. Número 82. Entonces ese libro no ha sido negado, ¿no? Ni por los Estados Unidos ni por el señor Uribe. Y que estaba en la lista de los narcotraficantes es cierto, y ese libro lo demuestra, ¿no? Lo que pasa es que luego se pasó a colaborar claramente con el lado oscuro y con los yanquis, y a partir de ahí, bueno, pues se olvidaron de eso porque les es un instrumento útil, ¿no? Útil para machacar al pueblo colombiano, útil para enfrentar la revolución bolivariana, en definitiva una pieza de su política en la región, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, esta pregunta es para los dos, cómo ven ustedes la rebelión interna ahora mismo del pueblo colombiano? Bueno, muy positiva, ¿no? Yo creo que el pueblo colombiano, que ha sido un pueblo muy luchador siempre contra las élites, un pueblo realmente valiente, ¿no? Que se ha enfrentado a veces con las armas y a veces pacíficamente a través de movilizaciones sociales, pero siempre se ha rebelado contra la injusticia social, ¿no? Y ha sido muy golpeado, ¿no? Por el ejército, por los paramilitares. Sin embargo, es un pueblo valiente. Yo creo que está tomando conciencia de que tiene que rebelarse para conseguir sus derechos, ¿no? Y están buscando un líder democrático, un líder popular, que pueda ser un presidente que realmente represente al pueblo colombiano, porque las élites colombianas son las más criminales de la región y han hecho lo que haga falta con tal de mantener el poder cogido, ¿no? Ahora Petro, por primera vez la izquierda, ha tenido una posibilidad de llegar al poder, pero todavía falta. Yo creo que están en camino y que lo conseguirán tarde o temprano, ¿no? ¿Perdieron el miedo? Yo creo que sí, además. Se está viendo en Chile. Claro, es que yo creo que lo que es la revolución bolivariana es lo que ha hecho, ¿no?, a los pueblos de alrededor, el perder ese miedo. Chile, que ha sido tan castigado y tan devastado desde la dictadura de Pinochet, con una constitución que a día de hoy es la de la dictadura, o mismamente lo que estamos hablando de Colombia, que son pueblos que siempre han tenido ahí ese pozo luchador, pero que al final, pues por las causas y siempre estando Estados Unidos de por medio, siempre se les ha intentado acabar con ese ímpetu. Y yo creo que ahora sí, yo creo que es el momento de que han despertado y es el momento de que han dicho basta, porque es que lo de Colombia, por ejemplo, es lo que estábamos hablando antes, los asesinatos continuos de líderes sociales, de periodistas, es terrible, ¿no? Entonces, el pueblo con mayor desplazados del mundo. Es que es una barbaridad, claro, cuando hablan tan a la ligera la gente que se creen que saben mucho, pero que al final desconocen absolutamente todo, hablan a la ligera de lo que es la revolución bolivariana. Yo siempre digo, nadie se preocupa de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, de periodistas en Guatemala, por ejemplo. Entonces, claro, siempre está el actor de Estados Unidos de por medio para dirigir la propaganda, y además en el Estado español es algo muy curioso, porque yo creo que de todos los países europeos
debemos de ser el Estado con mayor bombardeo continuo que tenemos en los medios de comunicación sobre Venezuela. Y todo tiene una explicación. Venezuela es el lugar que más reservas petrolíferas tiene del mundo. Y en su momento, cuando Venezuela era el patio trasero de Estados Unidos, las empresas petrolíferas y empresas de comunicación en España que hacían de las suyas y hacían lo que querían, ¿no? Hasta que llegó Chávez y dijo, basta, esto es del pueblo venezolano y la riqueza se tiene que dar aquí. Entonces, claro, esas empresas nunca le perdonaron eso a Chávez, y esas mismas empresas son las que están detrás de los medios de comunicación privados en el Estado español, y por eso es ese bombardeo continuo, ¿no? que recibe la población española con respecto a la revolución bolivariana. Olga. Bueno, yo antes de hacer cualquier análisis quiero agradecer a Marta, a Fran la presencia. Hay más de 700 invitados internacionales que nos acompañarán como delegados también en este encuentro antiimperialista, mientras los terroristas se reúnen en Colombia a seguir planificando. Cumbre antiterrorismo le llamaron. Sí, ese es el tema de los conceptos, de bueno, hay que darle, estos son los que planifican como política internacional, tener medidas coercitivas unilaterales, bombardear, ocupar territorios que no les pertenecen, lejos de la legitimidad que da el derecho internacional. Y ellos, bueno, frente a eso estamos nosotros reunidos, más de 1000 y tantos delegados nacionales, 1500 entre nacionales e internacionales, dándole seguimiento a todos los objetivos del Foro de Sao Paulo, los diferentes foros y congresos internacionales que hemos ido teniendo a lo largo de este año, y construyendo una gran red para la vida a nivel internacional que enfrente los planes terroristas de Estados Unidos en este momento. Yo quería comentar, Mario, que una de las cosas que me llamó la atención es cómo los colombianos vieron la visita del diputado a Colombia, y decían, un presidente sin país se reúne en un país sin presidente. Eso fue digamos... Y falta por ver si entró con los rastros, de nuevo. Imagínate el nivel de conciencia del pueblo, dicen, incluso protocolarmente. O sea, aunque intentan inflar una figura para justificar unos planes internacionales, los elementos simbólicos que uno conoce a nivel protocolar dan evidencia de que no le están dando el trato que ellos dicen que quiere tener, por ejemplo, este joven, ¿no?, que estaba de visita en este grupo para el terrorismo. Guaidó. Bueno, no es tan joven, pero es un tal Guaidó. Un tal Guaidó. O sea, son elementos que van hablando de lo que está ocurriendo en Colombia, una Colombia que nos dice, no, ya hoy van 21 líderes sociales asesinados en Colombia. O sea, un país un Estado que de forma sistemática silencia a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, cegándoles la vida, acabando con su vida. O sea, eso es lo más grave que tenemos en el continente, lo que ocurre en Colombia. Y desde allí, desde ese territorio para la muerte, donde se construyen paramilitares, estructuras paramilitares, están queriendo darle lecciones al mundo entero de democracia, y eso pues no va a seguir sucediendo. Tú sabes que me parecen los dos, ¿no? Uno recibiendo el otro con alfombra roja. Parecen dos idiotas encontrándose para rendirle honores a un asesino como Pompeo. Dígame usted al que nombraron. Yo quiero una opinión de ustedes con respecto a Telesur. Vinieron con otra estafa, ¿no? Dijeron que venían primero a recuperar, ¿no? Ellos no van a recuperar nada porque nunca lo tuvieron. Empezando por allí. Pero sí quisiera una opinión de ustedes con respecto al nuevo presidente de, no sé, creo que es Autoproclamado TV. Ahora, pues le van a cambiar el nombre. De Telesur. El señor Leopoldo Castillo. Yo hice un programa, el último, el del día sábado, donde hice el prontuario, mostré el prontuario de este señor, de Leopoldo Castillo. Un tipo que tiene nexos con Elliot Abrams, tiene nexos en su momento con John Negroponte, de Honduras, tristemente célebre. Tiene nexos con Noriega, con Roger Noriega. Tiene altísima responsabilidad, no en la muerte de los jesuitas, que eso fue en el 89, pero sí en el 80 con la muerte de las monjas Marignol. Y obviamente este señor perteneciente y asalariado y está en la nómina de la CIA, sabía lo que estaba pasando. Y este señor es el que pretenden poner como presidente. ¿Cómo fue que dijo él que iban para tratar de mostrar los valores democráticos? Así es.
Restaurar los valores democráticos. Una opinión con respecto a Telesur, porque así como Telesur han atacado a RT, han cercenado y censurado a Hispan TV de Irán. Sí, de hecho, bueno, es el autoproclamado abanderado de la libertad que quiere silenciar a los medios que no le bailan el agua, ¿no? O sea, es todo un adalid de la libertad de expresión. ¿Duele? ¿Telesur duele? Duele. Duele y duele mucho, porque además creo que Telesur, el trabajo que hace es fundamental. Y es fundamental como medio de comunicación y como medio de reversión a todas esas mentiras que se cuentan desde el imperio, y los acólitos al imperio pues intentan de trasladar. Entonces duele mucho porque es eso, porque es una de las principales fuentes que tenemos los demócratas y los que de verdad buscamos la paz entre los pueblos. Duele bastante y sobre todo, bueno, pues... Llama la atención, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención y me produce sorpresa? Que Estados Unidos, dominando todos los medios de comunicación, tiene a su servicio a todos los medios de comunicación en América Latina, amén de lo que tiene de control en Estados Unidos, con control absoluto sobre los medios. Bueno, depende, porque ahora están surgiendo unos periodistas bien buenos, Blumenthal y todo esto que han venido acá. Pero el hecho claro es, cómo teniendo bajo su servicio todo lo que es la media principal de cada uno de estos países, el caso de Colombia, en el caso de Chile, tienen a CNN en Chile, también tienen un capítulo Chile con CNN, tienen la media completa dominada en Argentina, la tienen en Uruguay dominada, la tienen en Brasil dominada con O Globo. ¿Qué les dolió un canalcito multiestatal llamado Telesur? No, yo creo que les duele la verdad. O sea, quiero decir que Telesur yo creo que es un fenómeno al servicio de los pueblos, un fenómeno mediático, ¿no? Y en concreto al servicio del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina. Entonces, a ellos los medios de comunicación en general, ¿quiénes son sus propietarios? Son los grandes bancos, son las grandes multinacionales, algunas norteamericanas, otras europeas, pero al final son las élites, ¿no? Y ellos quieren unos medios a su servicio. Entonces, Telesur yo creo que cambió ese patrón, ¿no? Y de pronto el pueblo latinoamericano vio que había una televisión que hablaba de sus problemas de verdad, que hablaba del problema del desempleo, el problema de la injusticia social, de la pobreza, y que se ocupaba también de sus luchas, de sus movilizaciones, ¿no? de sus preocupaciones. Yo creo que eso es el gran éxito de Telesur. Y claro que les duele, porque ellos quisieran tener... En el fondo quieren un proyecto mediático totalitario, ¿no? O sea, dar una sola versión sobre la verdad y que sea la suya. Claro, si hay dos versiones de la verdad y hay una televisión alternativa de los pueblos, pues obviamente ellos... ellos saben que Telesur fue un éxito, saben que la gente lo sigue y saben que es una televisión del pueblo, entonces quieren acabar con ella, es un objetivo, ¿no? Ya han puesto a Guaidó, que se presta a todo, aunque yo creo que está bastante amortizado y bastante acabado, ¿no? Yo creo que se va a convertir en una marioneta, pero ya ridícula, ¿no? del imperio, después de que su operación fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso la operación de enero, fue un fracaso el golpe de Estado posterior que fracasó, y ahora mismo, bueno, pues es un personaje que dice que se autoproclama muchas cosas y salta vallas y hace mucho el ridículo, pero realmente no tiene poder ni es presidente democrático de nada, ¿no? De nada, de la nada. Y todos sabemos quién es el presidente democrático de Venezuela, ¿no? Yo quiero preguntarles qué pasaría en España si ocurriera esto que ocurre contra nosotros que autoproclamen a alguien allá como presidente interino, que el mismo presidente interino autoproclame a un presidente de RTV española, por ejemplo. No, o sea, bueno, en España si este señor intenta saltar la valla, yo creo que lo hubiera metido preso. Luego dicen que Venezuela es una dictadura y tal. De hecho es que en España no podría saltar la valla del Congreso porque el Congreso hasta ahora estaba rodeado, totalmente vallado para evitar que las protestas sociales llegasen hasta allí, ¿no? Entonces, pero bueno, luego vamos dando lecciones de democracia. Y si se quiere tomar una foto saltando la valla de allá del Congreso. Sí, podría de las Cortes, ¿qué le llaman ustedes? Las Cortes, podría ser, pero es lo que dice Fran, ¿no? Claro. Es tremendo. No, yo creo que ahora, eso no es una muestra de debilidad del imperio. Sí, por lo menos. O sea, afanarse en el caso de Telesur, pues, por ejemplo. Yo creo que demuestra que la operación Guaidó terminó y que era la toma del poder, la suplantación del poder democrático en Venezuela, que era que conseguir la toma del poder. Y como no consiguió eso, le van encomendando nuevas pequeñas misiones
No, hay que acabar con Telesur y se va a montar una Telesur ficticia, ¿no? Van a hacer lo mismo que le hicieron a Cuba, una TV Martí, claro, una Radio Mambí, sí. Eso es todo lo que van a hacer. Pero yo creo que Estados Unidos ahora mismo está sin plan sobre Venezuela, ¿no? Van a tener de criado a Guaidó hasta que al final pues busquen una nueva operación, están ideando, ¿no? El Pentágono se dedica a eso, en su plan, digamos, de dominación del mundo, lo que realmente quieren es dominar todos los territorios, ¿no? Por eso Trump va buscando su guerra, ¿no? Y no sabe si elegir a Venezuela porque ve que le traería muchas consecuencias negativas, no sabe si atacar a Irán, estuvo valorando si Corea, ¿no? Todo presidente yanqui ha tenido su guerra, entre otras cosas para alimentar, a toda la industria esta de las armas, ¿no? Pero yo creo que con Venezuela tiene un problema. Aquí hay un pueblo muy consciente, hay un pueblo que lleva 20 años sabiendo lo que es una democracia popular, de verdad. Saben que es una democracia, ¿no? Por mucho que repitan la palabra dictadura, una cosa no se convierte en verdad. Régimen, ¿no? Régimen. Sí, son hasta ridículos en eso, ¿no? Pero ellos lo saben y yo creo que el pueblo de Venezuela sabe y es consciente de quién le ha dado los derechos, ¿no? De qué había antes de Chávez y qué hay ahora. Y hay un pueblo que ha tenido acceso al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, ¿no? Al derecho a la cultura. Se acabó con el analfabetismo. Es que los logros del chavismo son muchos, ¿no? Y entonces lo que quieren es que no se consolide una revolución acá, de alguna forma que no sea irreversible, ¿no? Que no sea irreversible. ¿Sabes que yo hablaba el otro día con Manu? Sí. Por vía WhatsApp. Y le decía a Manu, yo no estoy bravo contigo. Yo le decía a Manu que yo no entiendo cómo se le puede dar tanta importancia a este sujeto, a esta cosa, porque esto no llega a sujeto, a esta cosa en otro país. Yo no le entiendo, porque aquí no es nadie. Claro. Pero ojo, yo espero que todos los invitados nuestros vengan y el mensaje yo creo que más importante es que entendamos que el enemigo real está en el norte, es el imperialismo. Este tipo, lo que sí es que vamos a mostrar algún tipo de peligrosidad que haya es que el imperialismo se quitó las caretas. O sea, ya, el cinismo es enorme. Y tener a un tipo que se lo lleva... Yo siempre he pensado que cuando uno va a criticar a Davos, ¿verdad?, a la cumbre en Davos, nosotros vamos a criticar el sistema económico y todo, pero tú sabes el enorme ridículo que van a hacer llevándose a un supuesto presidente de Venezuela a Davos. Ficticio, sin territorio, sin Estado, sin gobierno y sin pueblo. Y sin pueblo, sobre todo. ¿Será que le van a poner también la alfombra roja en Davos? Sí, bueno, a lo mejor es de lo que vive, ¿no? De que le pongan alfombras rojas, pero ya está, porque no tiene nada más. No, lo van a pasear por el mundo, pues ellos insisten mucho en que hay 50 países que han reconocido a Guaidó. Bueno, es verdad, pero son los 50 países que siguen los criterios del imperialismo, ¿no? Pero hay otros más de 150, es decir, los países de las Naciones Unidas son 200. Hay 150 países y lo tenemos que recordar, que es importante recordar, que a quien reconocen presidente es a Nicolás Maduro, ¿no? Por tanto, yo creo que las cosas Bueno, ellos dijeron que la OEA no es, que la OEA es nada más que los países estos, ¿cómo se llama? Los que están a favor de ellos. Sí. Pero las islas, el Caribe, CARICOM es un solo estado, pues. Para ellos es un solo estado y que bueno, que lo molesto es que ellos voten a favor de nosotros. Sí, son 14 votos que les duelen. Les voy a poner un video sobre Irán. Muy bien. Yo quiero ahora una opinión sobre Irán, porque yo voy a hacer varias preguntas, y entre ellas ¿qué es el modelo democrático para nosotros? Porque Estados Unidos trata de imponernos un modelo democrático. La derecha española nos trata de imponer un modelo democrático. Tienen allá un rey que constitucionalmente puede robar y no lo pueden tocar. Que eso es peor todavía. Entonces yo no sé qué tipo de democracia es eso, que un monarca, por ser monarca nada más, por ser sangre azul, por ser lo más bello del mundo, entonces resulta que no se le puede tocar cuando roba. Digo, o sea, ¿qué tipo de democracia cuando regresemos? Porque hay incluso un artículo que leí en Rebelión, hablando sobre el sistema iraní. Entonces, nosotros hicimos aquí una explicación que quiero que se la tires a ellos otra vez, que es lo de la revolución del Islam. Y hay gente que en este momento exige unidad ante toda actitud antiimperialista. O sea, nosotros simple y llanamente tenemos un enemigo que se llama el imperio norteamericano, o cualquier tipo de imperio que trate de imponerse. Así es simple, ¿verdad? Entonces vamos a ver las relaciones Irán-Venezuela. Fue Arriaza a Irán para traer buenas noticias, y eso es bueno. Rueda. Ministro de Relaciones
Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, informó sobre su entrevista con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. En el mensaje, el canciller expresa: es un honor haber sido recibidos por el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Le transmitimos el saludo solidario del presidente Nicolás Maduro y le informamos sobre los resultados positivos del trabajo conjunto entre nuestros equipos durante nuestra visita. Posteriormente ofrecía el canciller Arreaza una rueda de prensa desde la República Islámica de Irán. Quedamos en este tema, lo abordamos de inmediato. Tomamos contacto con el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente desde San Sebastián, a quien le agradecemos por el contacto con Hispan TV. Iñaki, muchísimas gracias. Te pregunto de inmediato, ¿Irán ha vuelto a tildar de crimen contra la humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el país persa? Lo hizo junto al canciller venezolano. ¿A qué ha llevado la imposición de sanciones a estos dos países hoy día? ¿Qué significa que pese a las sanciones contra Irán y Venezuela, estos países sigan haciendo frente a Estados Unidos? Bueno, ¿a qué ha llevado? Pues ha llevado básicamente a dos cuestiones. Una, que estos países tan distantes geográficamente se estén acercando por simple solidaridad humana. Se estén acercando por simple solidaridad de pueblos, de países agredidos por el mismo enemigo. Y que entonces, aparte de las relaciones que pudieran tener de antaño cuando el imperialismo norteamericano no les había atacado tan duramente al comienzos del siglo XX, sin embargo, si vemos la historia de los dos países, tanto en Irán como en Venezuela, las presiones norteamericanas se empezaron y se endurecieron desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En Irán está muy claro toda la ofensiva norteamericana desde los años 50 y el mantenimiento de la dictadura del Shah Reza Pahlavi, ¿no? Exactamente igual en Venezuela, ¿no? Mantuvieron regímenes títeres, regímenes podridos para que todo el petróleo, como en Irán, para que todo el petróleo fuera a Estados Unidos, ¿no? Luego sucedió exactamente lo mismo cuando Irán se puso en pie, cuando Venezuela se pusieron en pie, de nuevo Estados Unidos les atacó. Y les atacó no solamente por la cuestión de petróleo, que era la primera razón, también les atacó porque junto a la cuestión del petróleo había otra cosa, que es que Estados Unidos no tolera, no aguanta que haya países dignos, que haya países que no se arrodillen, ¿no? Y las relaciones entre Venezuela e Irán empezaron desde entonces y dieron un salto tremendo con las buenas relaciones establecidas con el comandante Chávez y con el gobierno iraní desde finales de los 90, ¿no? A partir de ahí ya hubo un estrechamiento, ¿no? Desde entonces toda la política norteamericana lo único que ha conseguido ha sido estrechar esa relación, que se hubiera realizado exactamente también por razones de sentido humano, de sentido democrático, de sentido, digamos, esencial, ¿no? Esta es la primera lectura, ¿no? Y la segunda lectura es que, aparte de esto, también hay, y este es un factor unido al anterior, pero que tiene que analizarse por su cuenta, también hay, los dos países también presentan, esa dignidad presenta también un modelo alternativo al norteamericano, ¿no? Los dos países tienen una concepción del uso de los recursos que choca con la concepción, digamos, de las grandes empresas norteamericanas del monopolio del petróleo, ¿no? Los dos países llevan políticas internacionales de solidaridad y ayuda en sus regiones, ¿no? Es muy conocida la política que llevaba Chávez y que lleva Maduro, pese a toda la presión norteamericana, de ayudar a otros pueblos, ¿no?
de dar petróleo a precio muy barato a otros países del continente americano, y es muy conocida también la solidaridad de Irán con otros países, no solamente en el área de Oriente Medio, sino también con la propia Venezuela, ¿no? Estos dos esto es a lo que ha llevado la política cegata, que no solamente es la de Trump. Trump ha endurecido, y este punto es importante porque hay que tener una perspectiva histórica, y concluyo con esto. Trump ha endurecido una política que, como he explicado, empezó prácticamente desde el momento en que acabó la Segunda Guerra Mundial. Ya venía de antes, pero ahí no he querido extenderme porque no sería alargar la respuesta, ¿no? Esto es lo que está en juego prácticamente, pues digamos 70 años de acercamiento y 70 años de enfrentarse al imperialismo norteamericano y occidental. Iñaki, te llevo rápidamente a lo siguiente. Rohani también ha señalado que Washington se ha convertido finalmente en el ejecutor de políticas del régimen sionista en el mundo. Y allí es donde quiero puntualizar. ¿Hay conciencia internacional del rol sionista bajo estas medidas? Bueno, siempre hay que explicar que la conciencia internacional está dividida, digamos, entre tres niveles, ¿no? El nivel de los pueblos. En América Latina, por ejemplo, los pueblos saben perfectamente cuál es la función del sionismo en el mantenimiento del orden norteamericano y el mantenimiento del orden occidental en Latinoamérica, ¿no? Esto lo sabemos y no podemos extendernos, ¿no? Eso se sabe en todo el mundo, ¿no? Los servicios secretos, que realiza Israel, la economía de guerra que realiza Israel, la economía represiva especializadas en instrumentos de represión, etcétera. Este es el primer nivel, los pueblos lo saben. Sin embargo, los sectores ricos de las burguesías de esos pueblos apoyan a Israel. Eso se está viendo ahora mismo en Europa, ¿no? ¿Por qué? Por intereses estratégicos, porque les interesa tener un portaaviones terrestre y un Estado terrorista como es Israel en el área, ¿no? Y luego, intermedio, entre esa cúpula dirigente y esos pueblos, hay el silencio de la prensa. La prensa que juega un papel nefasto, la mayoría de la prensa, no toda la prensa. La mayoría de la prensa juega un papel nefasto silenciando sistemáticamente los crímenes israelitas, silenciando las conexiones de Israel con las fuerzas represivas de prácticamente de todos los estados que rinden pleitesía a Occidente, etcétera, etcétera. O sea que tendríamos tres niveles. El nivel popular es consciente de los crímenes de Israel. El nivel intermedio, la prensa silencia todo eso para que el nivel popular no pueda expresarse. Y luego la cúpula, si viéramos un triángulo isósceles, lo veríamos perfectamente. El vértice superior, la cúpula política, necesita a Israel como garantía para no solamente atacar en Oriente Medio y atacar a Irán y atacar a Siria y atacar a Palestina, etcétera, sino incluso también para armar a Colombia contra Venezuela y contra el resto de pueblos, o para armar a otras dictaduras o regímenes autoritarios en América Latina, o el lobby tan poderoso en Estados Unidos, que tiene tanto poder y que se lleva también con la administración republicana, ¿no? Tenemos esos tres niveles. Vamos a ver, Marta, lo de Irán. Yo pienso que ahí se encontraron con un hueso duro de roer. Pues yo creo que sí, es eso. Ellos hicieron un acto de terrorismo de Estado, porque el asesinato de Soleimani es un acto de terrorismo de Estado, silenciado por la mayoría de medios de comunicación. La noticia pasó, se ha asesinado a uno de los generales más importantes de Irán. Vuelvo a repetir lo que dije antes, que es para ver esa relación, ¿no? Es la persona que ha luchado contra el ISIS para pacificar toda la zona de Oriente Medio, es el enemigo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía conocimiento. Claro. Sabía perfectamente del trabajo que estaba haciendo él. Entonces, claro, ahí ya puedes ver perfectamente la relación Estados Unidos-ISIS. Bueno, pues es el tema ya, independientemente de lo que podamos o no podamos opinar de Irán internamente, está claro que de cara al exterior es un aliado antiimperialista, por supuesto, porque al final hay una cosa que nos termina uniendo a todos, y es eso, es luchar contra el antiimperialismo, es esa solidaridad internacionalista, para que, que el que se cree el amo y el dueño del mundo no vaya imponiendo su ley
a golpe de bote, a golpe de cañonazo, ¿no? Y es eso, yo creo que Estados Unidos, bueno, pues se cree Trump en toda esta vorágine en la que ha entrado de buscar esa guerra que tienen todos los presidentes de Estados Unidos. Sí. Sí, porque por eso digo, en esa vorágine que le da el impeachment ahí, el verse que no sabe si va a ser reelegido o no, tomó esa decisión a lo loco. Además, eran curiosos luego después los tweets que él puso a las pocas horas del asesinato de Soleimani con la bandera estadounidense, ¿no? Regocijándose además, ¿no? Lo he asesinado yo. El ayatolá decía que la venganza real es sacar a Estados Unidos del área. Claro. Claro, es que eso es lo principal, ¿no? Porque si viésemos el mapa, viésemos un mapa de bases americanas, lo tienen todo absolutamente rodeado, apuntando a Irán, evidentemente. Frank. No, yo creo que Estados Unidos saldrá de Irak. Ahora, ha dejado Irak destrozado, ¿no? O sea, claro. Todavía hay bases militares ahí después de tantos años de la guerra. Y es un objetivo estratégico de Estados Unidos, que es el petróleo, el gas. Tenemos que pensar que los hidrocarburos en el mundo se agotan, ¿no? Por eso Venezuela es objetivo, y es objetivo Irán, y es objetivo Oriente Medio en términos generales. Siria lo ha sido por lo mismo, ¿no? Luego se camufla el discurso con que la culpa es que hay gobiernos autoritarios y dictatoriales o terroristas. Bueno, muchas veces piensa uno, si no es Estados Unidos, el gobierno autoritario y terrorista mundial, ¿no? Y el que tiene un objetivo político-militar de dominación del mundo, ¿no? Por eso tiene 400 bases militares. No, yo creo que Estados Unidos o Trump, en este caso, quizá por el impeachment, quizá porque tiene la reelección complicada, tomó una decisión extraña de asesinar a Soleimani y bueno, pues una provocación muy fuerte, ¿no? para Irán, porque Soleimani era el número 2 del régimen realmente, ¿no? ¿Fue realmente un asesinato del Estado sionista? Sí. Yo no lo sé, no tengo pruebas de eso, pero... Yo creo que sí, creo que evidentemente Israel al final está detrás de toda la problemática de Oriente Medio. Es Israel. Pero otra cosa es que se vea beneficiada, pero esto es un asesinato de Estados Unidos, o sea, esto la decisión la toma Trump. Ahora, Israel también está tan pegada a Estados Unidos que no sabemos si ya también es otra provincia más, ¿no? Es decir, que van juntos, ¿no? Olga, yo quiero que expliquemos lo del otro día. No, yo creo que quería hacer una reflexión porque Irán le interesa a Estados Unidos por 3 elementos fundamentales. Uno, geopolíticamente, Irán está ubicado controlando el estrecho de Hormuz, que es el paso de todos los combustibles hacia Occidente. Representa un sitio estratégico y está ubicado en el tradicional paso de la seda, en la ruta de la seda. O sea, geopolíticamente interesa. Segundo, es un modelo basado en un sistema de valores que no tenía, por ejemplo, el Shah de Irán. Son 60 años casi de rebelión, de revolución islámica, mostrando al mundo su capacidad para desarrollarse tecnológicamente, a pesar de que tiene 40 años ya de bloqueo permanente sostenido. Por un tiempo, desde 2015, le levantaron las medidas que tenía financieras y comerciales, le dejaron respirar un poco, Obama les deja respirar un poco y luego Trump vuelve a imponerle todas las medidas coercitivas contra Irán, incluyendo el golpe a la moneda que hace que tenga una hiperinflación brutal. Eso por un lado. Segundo o tercero, estamos hablando de que en el caso de la fuerza al-Quds, que es, digamos, la política exterior que tiene Irán para poder defender la dignidad de los pueblos de forma solidaria en la región y para poder lograr que se estabilice la región, tenía esta fuerza encomendada al general Qasem Soleimani, que logra, como dice Marta, pacificar y luchar contra los grupos realmente terroristas que, en palabras del propio Trump, fueron creados por Obama y por Hillary Clinton. O sea, estamos hablando de la consecución de Al-Qaeda con ISIS y con Daesh, todo lo que querían configurar con el Estado Islámico, y contra eso lucha Qasem Soleimani y logra la unidad de las fuerzas populares en toda la región. Que valga decir, que lo decíamos el otro día, que lo más interesante de todo ese sistema de valores, que es un sistema cultural, religioso, que lo respetamos, incluso en mi caso yo admiro muchos de esos elementos, es que para ellos es un honor combatir contra el imperialismo. Combatir significa defenderse, es reaccionar contra el ataque. Eso es el combate realmente, no es ir a atacar. No, igual, cuando hablábamos, y yo quiero que lo explique bien Olga, cuando se habla del yihad, generalmente se habla del yihad es como un asesinato ya programado por parte del Islam.
o por parte de quienes profesan el Islam. Eso es totalmente falso. ¿Y te lo puede explicar, Olga? Bueno, es el tema del manejo de los conceptos que tienen para satanizar no solamente a los musulmanes, sino especialmente la revolución islámica iraní. El tema de, primero, de hablar de yihadistas. Yihadistas estamos recordando a los primeros grupos fundamentalistas que fueron financiados por Arabia Saudita para poder ocupar Afganistán frente a la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de la historia, bueno, vamos a revisar los términos y los conceptos. Eso eran los yihadistas que fueron formados en las escuelas wahabitas, fundamentalistas árabes, que no tienen nada que ver con la revolución islámica iraní, porque además no es extremismo lo que estamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de la revolución islámica. Es una revolución realmente islámica que está muy lejos del extremismo wahabita. Eso por un lado. Segundo, entender que cuando hablamos de yihad, por lo menos para los musulmanes, hay dos tipos de yihad y lo establece el Corán claramente. El yihad mayor, que es la lucha contra el ego. Es poder lograr dominar todas tus apetencias personales, entre ellas la usura, que es una de las perversiones mayores que ha inventado la humanidad. O sea, aprovecharse de la necesidad del otro para tú beneficiarte es una de las peores, digamos, de los peores vicios que tiene la humanidad. Que por cierto, el comandante Chávez una vez vino de una visita al Oriente Medio. Una de las cosas que le llamó mucho la atención es que no había posibilidad de usura, estaba prohibida totalmente. Bueno, esa es una. Y la otra yihad, que es la menor, la que digamos que da menos importancia el Islam, es a la defensa territorial y a la defensa de la comunidad. Es una defensa política, es un combate fundamentalmente político. Obviamente, si atacan tu vida, tienes que defenderte. Es la legítima defensa que tenemos en nuestros códigos penales. Y que está amparada por la ONU. Además, sin embargo, Hollywood, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho con el cine, con las series y con toda la propaganda nazifascista de norteamericana? Ir en contra de los árabes y convertir a los árabes en un pueblo agresivo, un pueblo terrorista. Fíjate, y ahí es donde entro con la pregunta. ¿Qué es realmente para nosotros democracia? Recientemente ya no atacan al comunismo. Hace poco estaban en Estados Unidos ya poniendo como enemigo no el comunismo, sino la democracia participativa y protagónica, no representativa, sino la participativa y protagónica, como dice nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es realmente democracia, Marta? ¿Qué es realmente democracia, Fran? Democracia, bueno, pues depende de quién sea. Si eres Estados Unidos, la única democracia del mundo son ellos. No, ¿qué concepto tienes tú personalmente lo que es democracia? Para mí una democracia es en un lugar donde se hace un proceso constituyente en el que participa todo el pueblo y en el que entre todo el pueblo se construye una constitución y se construye la norma básica del Estado. ¿Y por qué Estados Unidos nos impone otro tipo de democracia? ¿Qué tipo de democracia nos está imponiendo Estados Unidos? La que le interesa a Estados Unidos, que es la democracia del capitalismo. Y es la democracia de quien tiene manda y tú te tienes que plegar a eso mismo. Sí, vamos, yo creo que democracia, la palabra en griego significaba el poder del pueblo, ¿no? O sea, el poder para el pueblo. Entonces, aquel régimen, aquel sistema político que garantiza que el pueblo está realmente representado, gobernando, digamos, sería el sistema más democrático, ¿no? ¿Y qué significa para mí también democracia? Un sistema político que garantiza los derechos humanos de las personas, ¿no? Hoy vivimos o nos caracterizamos por vivir en un mundo capitalista, donde Estados Unidos, digamos, que es el imperio que maneja ese mundo, o que intenta dominar al resto de pueblos, aunque hay muchos que luchan contra él, obviamente, ¿no? Que se define fundamentalmente por no garantizar esos derechos, es decir, que todos los derechos básicos de las personas, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, ¿no? A una vida digna, a un empleo, todo eso es negado en el capitalismo, ¿no? ¿Para favorecer qué? Pues intereses económicos privados, de las élites, de los ricos, ¿no? Para mí eso es una democracia, es decir, un sistema donde uno puede votar, pero no solo votar, ¿no? Sino donde sus derechos son garantizados, donde el pueblo... Y participa directamente. Claro, y puede participar en los procesos democráticos no solo votando, sino que haya mecanismos de participación ciudadana, construyendo realmente ese sistema democrático, ¿no? Claro. Incluso donde se puede elegir al jefe del Estado. Exacto. Sí. No, y elegirlo las veces que el pueblo quiera. Que el pueblo quiera, evidentemente, ¿no? Donde no se hereda un país como si fuese un huerto, como pasa en el Estado español. No es como hayan... ellos no han querido venderlo el sistema de alternabilidad. ¿Es que le llaman? Sí. Quítate tú para ponerme yo. Es una canción, es una salsa. Fíjate,
Nos vamos a ir a un corte, pero yo quiero que vayan observando. Este es el informe Oxfam de enero 2020. Dice, en 2019 los 2.153 millonarios que había en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. Si una persona hubiese ahorrado $10.000 diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora pues poseería tan solo una quinta parte promedio de la fortuna de los 5.000 millonarios más ricos del mundo. El 1% más rico de la población posee más del doble de riquezas que 6.900 millones de personas. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años ascienden al menos a $10.8 billones anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Un incremento de tan solo el 0,5% adicional en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, acabando así con los déficits de cuidado en estos ámbitos. Este es el informe Oxfam, que está centrado en la mujer, por cierto. Está centrado en la mujer, pero te da unos datos bien importantes en cuanto a la desigualdad. Ellos lo sacaron como tema principal, lo de la desigualdad en el mundo, y el Fondo Monetario salió declarando que estaba preocupado por la desigualdad. El Fondo Monetario Internacional. Vamos a un corte y regresamos. Por aquí. Bien, continuamos. ¿Sabe que tengo una duda ahora que ustedes son gobierno, pues? Después de bastante tiempo, porque cómo la pelearon para ese gobierno. Bueno, y discutieron, sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses estuvieron tomando esa decisión? Y el rey aparecía de repente y tenía su escogido. Hacía apariciones estelares. ¿Don qué? ¿Cómo es que se llama el nuevo rey? Don Felipe. Don Felipe. Don Felipillo. Don Felipillo. Que tampoco nadie le ha votado. A él, no menos. Nació de cuna. Mire, ¿qué van a hacer ustedes con Leopoldo López? Por favor, yo les voy a agradecer un favor antes de que respondan. Quédense con él. No, con el hijo, el que tienen aquí en la embajada. Quédense con él ahí. Lo siento por lo sentimos por el embajador. Parece que está muy cómodo en la embajada, ¿no? Yo creo que sí, tal vez merezca la pena que siga allí viendo los sofás de la embajada, a ver cómo están, ¿no? Y tomándose un tecito allí, no sé. No, yo lo que sí creo es que es triste que Leopoldo López padre llegue a ser eurodiputado por ser padre de un golpista, ¿no? Un señor que se va a un cuartel acompañando al señor Guaidó, otro golpista, ¿no? A proclamarse no sé qué, y cuando salen las fotos aéreas se ven que eran 40 más 2 y el pueblo no le seguía, digo, bueno, yo creo que es para reflexionar, ¿no? No para meterse en una embajada, pero bueno, ya que se metió, que vea al embajador a ver que parece que se llevan bien, ¿no? Ahora, lo del padre es triste, ¿no? Lo del padre es más triste todavía, porque, es decir, ¿cuáles son sus méritos para ser un eurodiputado en una lista de España, ¿no? Yo creo que sus problemas están en Venezuela y empiezan por su propio hijo, ¿no? Y su propia psiquis y sus propios posicionamientos políticos de ultraderecha que siempre han estado allí, ¿no? Así que, bueno, no sé cómo estará Leopoldo López padre en Bruselas, si suele estar muy oscuro y el clima es peor que aquí, ¿eh? Pero para él parece que está contento. Tú sabes que hay locuras, hay locuras por rabia, ¿no? Y yo creo que el mismo Leopoldo debe estar muy, muy molesto porque todos los reales se lo está llevando Guaidó y él nada, no le está llegando nadita ahí. Nada del reparto, ¿no? Nada del reparto, Marta. No está tocando absolutamente nada, ¿no? Es algo, pues eso sí, es Perdón, una pregunta. ¿Cómo ven ustedes en España lo de la Asamblea Nacional? Porque dirán que nosotros fuimos los que desconocimos. Por supuesto, los medios de comunicación, por supuesto. Además es el golpe de Estado contra un presidente autoproclamado. Algún medio de comunicación le ha llegado a decir así, que tú leías aquello y veías aquello y dices, pero es que no se dan cuenta ellos mismos de lo que están escribiendo, ¿no? ¿Cómo puedes dar un golpe de Estado contra alguien que no tiene absolutamente nada? Que por no tener, es lo que decíamos antes, no tiene ni el apoyo popular. Entonces, pero bueno, era lo que comentábamos antes. España yo creo que es eso, que es algo, una isla ahí peculiar por el tema de los negocios y los intereses que siempre ha tenido sobre Venezuela, ¿no? Las grandes empresas. ¿A usted le llegó allá un video de Pedro Carvajalino que agarró y le dijo
a Guaidó, pero bueno, tú no eres el presidente, pon firme aquí a los guardias. Exacto. Entonces, Sí, ¿le llegó? Sí. No, es que, bueno, ¿no decepcionó al pueblo de Ola y de... No. Perdón, a la gente de Ola, a la gente de la clase media allá, de los que salen corriendo y... Sí. No, sí que llegaron esos vídeos, claro, y muchos, ¿no? En donde ves que efectivamente la guardia además le está diciendo usted puede pasar, no hay ningún problema. El problema es que viene acompañado de un señor que está fuera de la ley, es un diputado que está fuera de la ley, entonces ya está, pero usted pase, que no hay más. Y de hecho se ve cómo pasan todos los diputados. Ajá. Y además suyos, se supone, se quedan extrañados mirándole hacia atrás como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué no pasas? Hasta que nombraron a Parra presidente de la Asamblea Nacional y ahí sí quiso brincar la verga. Claro, ahí así, allá saltó como las cabras. Sí, yo creo que lo relevante ahí es que las fichas Leopoldo López, la ficha Guaidó, que son fichas de los Estados Unidos al final para intentar dar otro curso a la historia democrática de Venezuela, yo creo que han fracasado claramente, ¿no? Y la derecha estaba tradicionalmente en Venezuela muy dividida, entonces ellos necesitaban fabricar líderes, fabricar héroes, ¿no? Que de alguna forma canalizaran los intereses de los Estados Unidos ahí, y son fichas fracasadas, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Fundamentalmente que Guaidó ha perdido peso, que Guaidó ya no tiene todo el apoyo de la derecha, porque la derecha tampoco es tonta en Venezuela, por lo menos no toda, ¿no? Y una parte cree que efectivamente la Operación Guaidó ha fracasado, que ya está amortizado como personaje político y que ellos tienen que seguir jugando, quieren seguir jugando en el sistema democrático de Venezuela, ¿no? Pero le pusieron alfombra roja ahorita a Duque, allá en Colombia. Sí. Pero caminó solo y eso es un símbolo importante. Lo dejaron caminar solo. Solo, no fue el presidente y... No, lo esperó. ¿No pasaron revistas por la Fuerza Armada? ¿No pasaron revistas por la Fuerza Armada colombiana? No. Esos son símbolos de protocolo que dan mensaje. No, o sea, solamente la alfombra. Solamente la alfombra. Hasta bueno, vamos a traer una alfombra para ponerla cuando yo entre aquí a BTV. Ayer fue que salió una noticia, creo que era en el Washington Post, en alguno de estos, en donde se hablaba de Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y a Guaidó como líder de la oposición. ¿El Washington Post? Si no era el Washington Post, era o CNN, pero vamos, un medio totalmente declarado y abierto porque el Washington del imperio. Post vino y le hizo una entrevista, por cierto, más de una hora. Y solamente hicieron un reportaje. En Reuters sacó en las redes un venezolano Guaidó, el venezolano Guaidó. Sí, el venezolano. Ni siquiera diputado, claro. El venezolano. Ya, los propios medios del imperio que lo vendían ya como esa figura, ¿no? Esa alternativa democrática y que le ponían todo techado de virtudes. Ellas son los mismos medios los que ya te digo, están diciendo, pues eso, venezolano Guaidó o el líder de la oposición. Pero hay que decirle a Manu que lo reciba allá en Bruselas, a Guaidó. Ese es uno, digamos que es uno de las planificaciones que siempre lleva Estados Unidos. O sea, construyen un líder que no tiene ninguna trayectoria, lo construyen mediáticamente y es muy fácil sacar del juego porque está construido y al día siguiente impones uno nuevo. La diferencia, por ejemplo, de un Che Guevara, de un Fidel Castro, de un Hugo Chávez, de un Qasem Soleimani, es que tiene una trayectoria moral y una talla moral y un apoyo popular porque han estado en el territorio, porque han estado acompañando, porque tienen toda una historia que han dejado que no vas a poder borrarlo más nunca del imaginario colectivo. En cambio, a este personaje mañana impones uno nuevo y se acabó, como pasó con Capriles, como ha pasado con todos los líderes, por lo menos de la derecha en Venezuela. Entonces, digamos que qué diferencias hay, por eso es que Qasem Soleimani, la muerte de un hombre, un general de esa talla, levanta toda la solidaridad de los diferentes pueblos del mundo, de los diferentes partidos que hacen vida en la izquierda o que hacen vida dentro del antiimperialismo, de todos los movimientos sociales. En cambio, un señor como el que visitó Colombia, por favor, no puede levantar la solidaridad de los pueblos. Ese señor tiene un título honorífico. Venezolano, güey. No, ya vaya. Él es el venezolano administrador del Hotel Penélope en Cúcuta. ¿Y ese no es Superlano? No, el Superlano fue el que fue a disfrutar en el Penélope. Pero el dueño del condominio del hotel Penélope en Cúcuta es Guaidó. No, y hay un hecho sumamente grave en lo de Colombia, ¿no? Que estamos un poco bromeando sobre la tragedia, ¿no? Pero es verdad que después de lo de los paramilitares,
Es decir, que alguien que se junta con los rastrojos y es amigo de los rastrojos y llega a acuerdos con delincuentes, con criminales, ¿no? Estamos hablando de criminales que matan gente en Colombia y que matan líderes sociales. Frank, yo cuando aparecieron las fotos... ¿Cómo puede ser, no? Yo cuando aparecieron las fotos, recuerda que a Guaidó lo estaban esperando Casa Militar, lo que viene a ser Casa Militar, que es la Guardia Presidencial en Colombia, lo estaba esperando un helicóptero de Casa Presidencial con efectivos de Casa Presidencial. Claro. Y quien lleva hasta el helicóptero al señor Guaidó es la banda Los Rastrojos. Los paramilitares. O sea, ¿qué te dice eso? Yo lo decía aquí cuando aparecieron esas fotos, que hay un nexo entre paramilitar y el gobierno colombiano. O sea, eso es más que evidente. Lo que es no es solamente los paramilitares, son los narcotraficantes, compa. O sea, hay un nexo claro que nunca se investigó, que me imagino que algún día se va a investigar, y creo que Duque es gobierno ahora, pero dejará de ser gobierno y lo van a investigar. ¿Qué hacía la banda Los Rastrojos, ampliamente conocida como banda paramilitar, como asesinos, como narcotraficantes, pasando a Guaidó del lado de la frontera venezolana, pasándolo y llevarlo directo al helicóptero en un campo de fútbol? Al helicóptero de Casa Presidencial, o sea, Casa Militar Presidencial. No, es un tema verdaderamente escandaloso, ¿no? Que Guaidó entrara con ellos. Son absolutos criminales, ¿no? Una banda criminal muy peligrosa en Colombia, ¿no? Y por tanto no sabemos qué sentido tiene para Guaidó que ser aliado de esta gente, ¿no? Nosotros llegamos a pensar, Fran, Marta, que los paramilitares se tomaron la foto con él. Para extorsionarlo. Para extorsionarlo luego. Sí. Pues probablemente, porque dinero tiene, ¿no? Claro. O sea, tiene dinero de los Estados Unidos, aprobado legalmente además. Exacto. Y él es el dinero que está administrando, ¿no? Desde luego el de Venezuela, el del Estado, ¿no? ¿La USAID cuánto ha entregado, Olga? Casi 600 Casi 600 millones. Y fíjate... Y el Citgo nada más son 15.000 millones. Sí, lo dijo Diosdado. Dice, eso es una limosnita, un pelo de burro. Frente a Citgo, frente a monómeros de Colombia. O sea, es más, de hecho, yo siempre he pensado que Estados Unidos, a la larga, va a tener que entregar Citgo y va a tener que responder por las pérdidas en Citgo. Claro, porque ahí tienen que haber tribunales, claro. Un expolio descarado y vergonzoso, ¿no? Igual Colombia con monómero. Claro. No, Duque tendría que tener cuidado porque Guaidó podría autoproclamarse en Colombia a lo mejor más cosas, ¿no? Ya se proclamó presidente de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional. Y como en Salvador de Telesur. Lo están llevando tanto a Colombia que al final se autoproclama allí. Y es que en Colombia no hay presidente, entonces bien pudiera proclamarse en Colombia como presidente. Es Uribe, pero está... Y cuidado en Davos. Tengan mucho cuidado en Davos, tengan cuidado en Bruselas. Uno nunca sabe. Llega allá y se autoproclame. Eurodiputado. Eurodiputado también se puede autoproclamar. O presidente de los eurodiputados. Una cosa es. Bien. Porque yo quiero pasar un video que tengo por ahí pendiente, que ya estamos terminando. De paso, yo quiero que me digan qué importancia tiene este Congreso. ¿Okay? No ha comenzado, pero qué importancia tiene. Igual que el Congreso que hubo en La Habana, donde estuvo también muchas delegaciones y fue un éxito. Nosotros esperamos, y va a ser el trabajo que vamos a hacer, que sea un éxito el Congreso. Ponme el último, en donde estaban los movimientos sociales esperando a la cosa esa en Londres, por favor. Y fue una arepera. Esa es otra cosa, no entiendo. O sea, él llegó primero, le dieron la mano ahí en la casa de gobierno, que no sé dónde queda. Después que le dieron la mano, entonces lo mandaron por una arepera. ¿La tiene? Dale, rueda. Why do you support sanctions? 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 If you're the Venezuelan president, why do you support sanctions? Why do you support sanctions? Guaido, why do you support sanctions?
Sorry, mate. Why coming in between? I'm going that way. Sorry? Go that way. My apologies. You've been pushing past all the police. I'm a journalist. I was walking that way. Okay, you can walk that way now. No, you can go around. Sorry, sir, you're not coming this way. You can walk around. So walk around. So walk. I'm standing there. I don't have to move. Yeah, you do. So if you come and walk into police, I'm not going to walk into it. It was a mistake. You walked into four of us. Okay, let me say this. Be clear. It was a mistake. It won't happen again. It won't happen again. But I'm not going to move from here. You've got no right to tell me. No, I'm not going to stop. It was a mistake. I apologise. Listen to me. Listen to me. Let me explain the scenario, right? So legally, you walked into police. So we're in a bubble, right? This is a breach of the peace corridor. You're not allowed to cross that. You crossed it, bumping into four officers. That's why I pushed you out the way. I stayed, and I know what you did. I did not do anything other than words. He has to hear my words, brother. I've been very peaceful. I did not run into crowds. I slowly approached. No puede ser, en Londres no conocen a Guaidó. No se lo conocen porque está pidiendo sanciones contra Venezuela. Y pero no saben lo... Se fue a comer una arepa, ¿vale? Eso no. Mira, quiero leer aquí lo de... Pero ese es cómo lo recibieron, mira. De infarto, digo Washington Post, Maduro tiene el control, astuto y exuberante. The Washington Post reconoció la fuerza y el liderazgo de Nicolás Maduro. Enero 20 de 2020, la iguana. Con calificativos positivos como astuto y exuberante y reconociendo su disposición al diálogo en condiciones de respeto e igualdad con el gobierno de los Estados Unidos, el medio norteamericano The Washington Post reconoció en una entrevista exclusiva la fuerza y el liderazgo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Asimismo, en palabras del redactor, no del entrevistado, el medio admite claramente que Maduro tiene el control de Venezuela. Coño, si no lo admiten, no visitaron Venezuela. Dice, una realidad diametralmente opuesta a la que intentan colocar en la opinión pública internacional otros medios aliados a la derecha mundial y regional. La idea irrefutable del liderazgo absoluto y oficial de Maduro se refuerza con la referencia a este como presidente venezolano, mientras que el dirigente de la derecha radical, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino. El 23 de enero de 2019, The Washington Post lo llama líder de la oposición y jefe de la legislatura de Venezuela. Es que ni siquiera es jefe de la legislatura, y ahora es Barrio. ¿Barrio es que se llama? Sí. Parra. Parra, ese es otro. A mí se me olvidan los nombres de ellos. Espérate. Otra dramática revelación hecha por el medio norteamericano en el contexto de la entrevista a Nicolás Maduro es la inequívoca admisión de que no solo la oposición venezolana, sino también sus aliados en Washington dirigen una batalla para destronar a Maduro, quien según la entrevista es un astuto sobreviviente. ¿Quién habrá escrito esto? Le va a caer mal a Trump. Con esa aseveración, el más antiguo y prestigioso diario de Estados Unidos reconoce el involucramiento del gobierno, así como representantes ante el Congreso de ese país en los planes concretos para desestabilizar a Venezuela. No, Pompeo declaró que había que derrocar a Maduro. O sea, sus declaraciones son muy claras. A pesar de matizar, de hecho, le preguntaron a Trump y Trump dijo, observe, ya el plan va en proceso, observe. Se lo dice así. A pesar de matizar ciertas realidades para complacencia de sus lectores, el diario también reconoció el inminente inicio de una bonanza en Venezuela desde el punto de vista económico, la cual mantiene muy atenta a las compañías petroleras estadounidenses y la expectativa de una posible suspensión de las medidas unilaterales coercitivas e ilegales que el gobierno del presidente Donald Trump contra el país, así como el reinicio de las relaciones con Estados Unidos. Washington Post. Ellos saben algo que nosotros no sabemos. Ellos subestimaron desde un principio al presidente Nicolás Maduro, pero el presidente ha sorteado todos los ataques
que Cuba ha tenido en 60 años, lo hemos tenido en 3, 4, 5 años, ¿no? Todas las medidas coercitivas, leyes similares a la ley Helms-Burton, en todas sus modalidades, magnicidio, un magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, golpe de la moneda permanente, hiperinflación inducida, o sea, hemos pasado una guerra multiforme y el presidente ha sorteado cada uno de los obstáculos y ha salido victorioso junto con nosotros, bueno, apoyado por el pueblo venezolano. Obviamente tienen que reconocer tarde o temprano que es un gran estadista y que ha logrado defender al pueblo venezolano y pues hay mucho que hacer todavía, ¿no? Valga decirlo, pero ha logrado sortear una gran guerra. No caerán bombas, pero aquí suben los precios, impiden que la gente acceda a los medicamentos, a los alimentos, y todo eso ha sido superado poco a poco con diferentes políticas del gobierno y alianzas con países solidarios con Venezuela. Y eso no lo logra cualquiera, eso no lo logra un hombre que no tenga la fortaleza moral ni la fortaleza política ideológica que tiene el presidente Maduro. Sí, no, está claro. Es que además el hecho de toda esta ofensiva contra Venezuela, contra el presidente, bueno, contra Chávez en su momento, contra Maduro, porque además lo de Chávez fue pues ataques constantes, pero era lo que estábamos hablando, ¿no? Es que Maduro en pocos años ha tenido que sufrir lo que Cuba lleva sufriendo 60 años. Yo creo que además el imperialismo no le perdona a Maduro el que sea un hombre del pueblo, que sea un conductor de autobuses. Eso, el imperialismo, el fascismo, porque además, como siempre hablamos, ¿no? El imperialismo es esa fase superior del capitalismo y del fascismo, no le perdonan que sea eso, que sea un hombre del pueblo y que gobierne para el pueblo. Eso no entra en sus planes. En los planes de Estados Unidos es gobernar para los propios intereses de la oligarquía estadounidense o de la oligarquía mundial. Bien sea en Venezuela por los recursos petrolíferos que tiene, bien sea en Irak por lo mismo, o bien sea en Libia. Entonces el tema es ese. Yo creo que es de ahí la importancia que tiene el encuentro que mañana pues vamos a comenzar y en el que vamos a participar, ¿no? Todas esas las gentes que estamos convencidos, los partidos que estamos convencidos de lo que es la importancia del antiimperialismo, que solo es buscar la paz y el respetar la soberanía de los pueblos, que es algo que la propia ONU lo recoge y que es algo que los propios derechos humanos lo dicen, ¿no? Esa importancia de respetar la soberanía de los pueblos. Entonces creo que estos 3 días van a ser fundamental, porque mientras Pompeo y toda esta gente de alrededor y Guaidó con él, haciéndole palmas, hablan de terrorismo, hablan de guerra, hablan hacen extorsiones, porque lo que se está haciendo con Venezuela, todas esas restricciones que se le hacen a Venezuela a la hora del comercio, contra la moneda, todos esos ataques, es una extorsión al pueblo, porque al final quien lo sufre es el pueblo. Entonces no tiene ningún tipo de vergüenza, son unos desvergonzados que le da igual que a consecuencia de llevar a cabo esas medidas, quienes sufren son el pueblo. Entonces, mientras ellos hacen eso, aquí, durante estos 3 días en Caracas, lo que le vamos a demostrar al resto es que nos unimos para luchar por la paz y para luchar contra ese ataque constante a los pueblos que quieren, que quieren tirar para adelante y que deciden ellos su propio destino, que es lo que les molesta. No, yo creo que Nicolás Maduro ha ido creciendo como político, como dirigente y como presidente, y es verdad que se va a convertir en un gran líder. Es un gran líder en Venezuela. Hoy por hoy es el líder con más apoyo popular, o sea, está encabezando un proyecto popular. Y nadie ha sido más atacado en el mundo en los últimos años, ¿no? No solamente la guerra es política o es militar, es mediática también, ¿no? Ha habido una campaña infernal contra Maduro personalmente y contra la revolución bolivariana para intentar derrocarla. Y yo creo que de momento no se ha conseguido. Es verdad que ha habido una gran habilidad, como ha dicho Olga, yo reconozco todo eso, una gran habilidad, y ha habido el apoyo de un pueblo, ¿no? Para poder sortear, digamos, todos los obstáculos que se ponían con el objetivo final de derrocar la revolución bolivariana, ¿no? Y ahí también usando las fake news, las noticias falsas, porque realmente lo de Guaidó es una cosa casi caricaturesca, ¿no? Es decir, no, este es el presidente porque se autoproclama. No, oiga, por mucho que lo digan muchos periódicos, por mucho que lo digan algunos países aliados de Estados Unidos, no es el presidente, no lo votó el pueblo venezolano, ¿no? Y eso el pueblo venezolano lo sabe. Esas falsas noticias esos medios de comunicación internacionales pueden crear opinión en Europa, pueden crear opinión en otros continentes, pero el pueblo latinoamericano, el pueblo venezolano sabe quién es el presidente, sabe porque lo votó mayoritariamente, ¿no? Y la derecha hasta ahora ha sido incapaz de articular absolutamente nada, ¿no?
Yo me recuerdo mucho siempre lo de Wikileaks, ¿no? Porque cuando los cables de Wikileaks salieron, no sé si recordáis, a mí me llamó mucho la atención lo que decían de Chávez, ¿no? ¿Y qué decía en esos cables el Departamento de Estado norteamericano? Chávez es un enemigo formidable. Es decir, lo que le estaban negando públicamente en los medios, lo reconocían en los cables que luego dejaron de ser secretos, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar con Maduro? Exactamente lo mismo. Es decir, eso es lo que dice por lo menos un periódico prestigioso de Estados Unidos, tú lo acabas de leer, donde se reconoce un liderazgo, se reconoce una capacidad de intervención política y lo más importante es que se reconoce la legitimidad como presidente democrático de Venezuela, ¿no? Fíjate que lo extraordinario sería que ellos presentaran toda la entrevista, no un reportaje matizado ni puesto. Sin embargo, ellos hay cosas que no pueden esconder. Claro. Hay cosas que no pueden esconder. Ya estamos culminando. Mira, fíjate. Está circulando, tú hablas de los fake news ahorita y de lo que es guerra psicológica. Está circulando una cosa. Yo en líneas generales, yo espero siempre que sea el Estado quien dé estas noticias. Supuestamente hay un buque de combate estadounidense cerca de Venezuela. Entonces ponen un radar. Obviamente quien está mandando esto es un opositor. No le presten atención a esto. Y se lo voy a decir por varias cosas, ¿no? Están enviando y envían este que está acá, ¿no? Este es el buque de combate, están pasando esto. Aquí lo tienen, ¿no? Es posible que haya una provocación también. Igual ha pasado con los aviones espías que han... Siempre coinciden con momentos críticos relacionados con Colombia, cuando participa Colombia en un hecho en particular. Hoy Diosdado incluso, perdón, el lunes Diosdado cuando estaba haciendo la rueda de prensa incluso le restó importancia a los ejercicios que tiene el Comando Sur en Colombia, en la costa de Cartagena, o sea, hacia Cartagena. Y le restó importancia por una cosa muy simple, porque no es la primera vez que hacen este tipo de ejercicios. El momento es oportuno para que ellos hicieran el ejercicio, para tratar de enviar un mensaje, esa es otra cosa. Allá ellos con sus mensajes. Pero es bueno, es conveniente que no le paren a este tipo de mensajes. Y se lo voy a poner mejor todavía. Pues. Tápese los oídos. Échenle bola. Y esto sí se lo estoy diciendo desde el alma. Se lo he dicho más de una vez a los gringos. Si quieren meterse en Venezuela, échenle bola. Toquen un solo centímetro de nuestro territorio. Pero van a seguir así. Y se lo voy a poner mejor todavía al señor Duque. Si usted involucra al pueblo colombiano, usted va a ser el responsable de lo que pase. Y se lo estoy diciendo al gobernante de Ecuador. Ustedes saben que aquí las distancias son bien cortas. Y se lo estoy diciendo en términos de guerra. Ustedes tocan un centímetro de territorio hacia acá y aténganse a las consecuencias. Aquí hay un pueblo firme y ustedes lo saben. Estados Unidos ha sacado sus cuenticas, sabe lo que hay, sabe cuántas bajas va a tener. Por eso es que habla en colectivo. Porque es tan cobarde, como le pasó con Irán, es tan cobarde que habla en colectivo. No, esto es una decisión de todos, no. El señor Duque sabe, y Uribe sabe, y detrás de Uribe saben el enorme peo que tendrían si crean las condiciones para una guerra. Ellos lo saben. Y se lo hemos dicho más de una vez. Aquí hay un pueblo, esto es una revolución, escuchen bien, pacífica, pero armada. Ténganlo, pero siempre presente. Y no se crean que a este pueblo lo van a encontrar así, lo van a encontrar indemne y temeroso. No, todo lo contrario. Y ustedes lo saben. Ustedes han sacado sus cálculos. Y nosotros también. Lo dijo una vez Pedro Carreño, lo voy a repetir. Nosotros nos ponemos en Cúcuta en un solo tiro. En menos de 2 minutos, 3 minutos estamos en Cúcuta. En Bogotá. Ahí mismo. Ustedes lo saben. Lo estoy diciendo con todas las de la ley para que lo sepan. Dejen este tipo de propaganda. Porque este tipo de propaganda generalmente provienen de cobardes detrás de una maquinita, ¿verdad? De una PC o detrás de un celular. Te sacan una fotico y dicen un buque de combate estadounidense cerca. Ok, está bien. Repito, échenle bola.
Solamente se lo estamos diciendo a los gringos. Así como sale Trump y voltea y dice, observe. Bueno, usted observe, señor Trump. Observe. Aquí hay un pueblo alerta. Nosotros queremos transitar en sana paz en esta revolución. Pero ni usted, ni el narcotraficante, el Estado narcotraficante, en donde está Duque, donde está Uribe, y su mercado, y el negocio que ustedes tienen planteado, el narcotráfico, que no es de aquí nada más, viene de Afganistán hasta aquí. Ustedes métanse su negocio por allá. Ese es su problema, y ese es el problema de Colombia. Pero al señor Duque se lo estamos diciendo clarito y raspado. Échenle bola. Y ustedes saben cuáles van a ser las consecuencias. Desde el pueblo es el mismo de hace 200 años, pero fortalecido. Fortalecido. Y con Chávez aquí, miren. No, y otra cosa que tienen que mirar también es el encuentro antiimperialista que estábamos comentando, ¿no? Es decir, Marta y yo estamos aquí para participar en un encuentro mundial de antiimperialistas, que vamos delegados, pero representamos a organizaciones políticas, a movimientos sociales, sindicales, que no queremos un mundo dominado por una potencia hegemónica que quiere imponer su modelo a la fuerza al resto de la humanidad, ¿no? Un mundo presidido por un presidente que ni siquiera reconoce el cambio climático, ¿no? Y que va amenazando con guerras a otros pueblos, ¿no? Es decir, aquí lo que se va a hacer es un debate, estrategias para intentar combatir. Y hay algo que es verdad, Marta, Fran, Venezuela es en este momento objetivo de los gringos. Sí. Prioritario. Pero no va a ser objetivo militar, y ellos lo saben. O sea, vamos a ser claros, por eso es que cuando pasan este tipo de fotos, este mosca, que a lo mejor hay un buque, no, que le echen, pues. O sea, ellos para poder llegar hasta ahí tienen que llegar con portaaviones, barcos y todo, para llegar. Y repito, son tan cobardes que van a tratar de involucrar a los gobiernos, no que a los pueblos, claro. Entiéndase, a los gobiernitos, que de paso son transitorios. Aquí hay una América insurrecta que está levantándose. Un mensaje final, Marta, y discúlpemela, porque es que estoy viendo que están bombardeando a la gente con esta fotico, la fotico, no, que hay un barco allí de guerra. Un barco nada más de guerra, échenle bola, pues, está bien. Marta. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y bueno, ya para finalizar, lo primero es agradeceros el habernos invitado hoy aquí esta noche. Agradecido a ustedes, la presencia de ustedes para nosotros nos fortalece, ¿saben? Y creo que es muy importante, precisamente, pues por lo que decía Fran, ¿no? El encuentro de estos 3 días. Somos muchísimas personas que representamos organizaciones muy importantes, tanto pues, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, que es eso, que estamos en contra de la guerra. O sea, estamos en contra de la guerra. Mientras unos hablan de terrorismo, mientras unos hablan de sanciones que son extorsiones, mientras buscan títeres para, bueno, pues que piden sanciones contra su propio pueblo. O sea, ¿qué clase de líder es ese de la oposición que está pidiendo que sancionen a su propio pueblo? Que le da igual las consecuencias que puede haber. Pues mientras ellos hacen eso, nosotros estamos aquí para, bueno, pues para trabajar en un futuro para los pueblos dignos y en paz, que es al fin lo que queremos todos y lo que quieren los pueblos, ¿no? El hecho de que déjame gestionar a mí, mi pueblo y los recursos naturales que aquí tenemos para que en beneficio de nuestra gente, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Para decirle, como siempre, pues aquí hay muchos pueblos dignos. Y desde luego que para nosotros, como representantes tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista, y en el Estado español, es fundamental estar hoy aquí, es de agradeceros el que contéis con nuestra presencia en este encuentro, porque es muy importante el intentar trasladar este mensaje de búsqueda de la paz y de respeto de la soberanía de los pueblos al Estado español, sobre todo a la gente, a la sociedad del Estado español, que está bombardeada diariamente por el enemigo y por el imperialismo. Entonces, por eso, muchísimas gracias y bueno, y seguro que estos 3 días serán de un éxito increíble. Gracias, Fran. No, yo creo que magnífico, este encuentro será magnífico porque será el resultado de muchos debates, de intercambios entre personas y compañeros que luchamos en cada país, en cada pueblo, por un futuro para los pueblos de la humanidad, democrático, ¿no? Un futuro donde los derechos humanos, como decía al principio, se garanticen, ¿no? Y con un objetivo también antiimperialista, porque es el imperialismo hoy el enemigo número 1 de la humanidad. Entonces, ellos saben que se está tomando conciencia, los pueblos van tomando conciencia, hay una rebelión, hay una resistencia a una dominación y la gente quiere un proceso de emancipación, de liberación, ¿no? Claro. Los pueblos, ¿no?
Así que yo creo que el pueblo unido jamás será vencido y por tanto aquí lo vamos a trabajar estos días, ¿no? Gracias, Frank. Olga. Mira, yo quisiera comentar que, entre otras cosas, a pesar de que han intentado, porque atacar a Telesur, silenciar a Telesur, estos encuentros van a dar resultados importantes en contra de esas acciones. Por ejemplo, ya las reuniones que hemos tenido a partir del Foro de Sao Paulo han permitido que estemos construyendo la universidad para la comunicación, una universidad para lograr formar multiplicadores de 1000 Telesures en todo el mundo. O sea, mientras ellos nos atacan, nosotros nos fortalecemos, además con la solidaridad y con esta red que se empieza a fortalecer y a tejer de solidaridad sin ningún otro interés que conseguir la paz y un mundo verdaderamente multipolar. Gracias a ustedes y a los más de 700 invitados internacionales que nos acompañarán a partir de mañana. Bueno, un abrazo a Tostón, que está de cumpleaños. Fruto Viva. A Fruto Viva, mi viejo. Honor, a quien honor merece, a Fruto. Hoy le hicieron un homenaje. Un homenaje a Fruto Viva. Viejo, arquitecto de sueños y arquitecto realmente, ¿no? Pero viejo guerrillero, de lo duro, de nuestros viejos guerrilleros. Y a la China Barbosa, que me está pidiendo un beso. Bueno, vamos, China, constituyente del Zulia, un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Olga. Todavía tenemos para el sábado hacer otro programa, pero con una mesa redonda. Vale. ¿Y a ustedes, gringos? Go home. No, hay que decir así bien claro, al pueblo gringo. Ustedes tienen la oportunidad de rebelarse contra ese sistema. Háganlo. No les queda otra. Chao. Si descansan las costillas mientras el malo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cura.